Buenas noches con todos los presentes. Esperemos un ratito para que se traten de conectar los compañeros, por favor. No sé si me escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Sí, está bien, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches con los presentes. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, abogado. Sí, sí, se le escucha. ¿Cómo está? Luis Humberto Casillas, no sé si me escucha. Buenas noches. El otro compañero que está conectado, no sé si me escucha. Bueno, en todo caso, bueno, voy a empezar a impartir la cátedra. Y antes que nada voy a compartirles las diapositivas. No sé si se puede ver. Me confirma Alejandra, por favor, si se puede ver las diapositivas. Sí, abogado. Sí se puede observar las diapositivas. Perfecto. Bueno, buenos días, buenas noches con todos los presentes. Veo que están conectadas únicamente dos personas. Este curso es con pocos estudiantes. Aproximadamente tengo yo en la lista que son 8 estudiantes. Bueno, en todo caso, yo les voy a dictar la cátedra de Marco Legal del Transporte. Eh, Sí antes, escucho. Buenas noches, sí escucho. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, eso le comentaba a otra compañera que
que yo les voy a ser el encargado de dictar la cátedra de marco legal del transporte. Son pocos compañeros dentro de este curso, entonces en todo caso podríamos aprovechar más en caso de dudas, en caso de preguntas o en caso de establecer cualquier duda o inquietud. Es importante mencionar también que voy a tener en cuenta el tema de la participación y el tema de la asistencia. Entonces, ustedes, por ejemplo, conmigo ya han tenido un plus por el día de hoy asistir. Entonces, bueno, yo me voy a presentar, como somos pocos, yo me voy a presentar y les voy a dar un espacio para que también se presenten. Quisiera saber cuáles son sus nombres, dónde actualmente están viviendo, cuál es la carrera que están siguiendo, a qué se dedican y por qué han seguido esto y cuáles son sus objetivos en general. Bueno, antes que nada, yo les voy a dar una breve reseña. Yo soy el abogado Camilo Alarcón Miño. Yo como estudios he tenido, soy abogado de los tribunales de la República del Ecuador en la Universidad de las Américas. He sido magíster en la Universidad de Salamanca en España, viví un año ahí y saqué mi maestría en Derecho Penal como le digo, en la Universidad de Salamanca. Perdón. Como experiencia laboral he trabajado en el Centro de Asistencia Legal de la Universidad de las Américas en temas de familia, en temas de administrativo y civil. Soy abogado en el estudio jurídico, fui abogado en el estudio jurídico Alarcón y Asociados en la ciudad de La Tacunga. De ahí fui supervisor en el área de respuesta judicial en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el que me dedicaba básicamente al tema de desaparecidos emblemáticos, el tema de tránsito y el tema del manejo de femicidios en el Ecuador. Fui experto analista en el área de recursos de revisión y patrocinio en la Contraloría General del Estado. Representé a la Contraloría en varios procesos judiciales, tanto administrativos como de carácter penal. Actualmente soy abogado en libre ejercicio de la profesión y soy socio fundador de mi estudio jurídico que se llama Habemus Law. Esto es en la ciudad de Quito y también obviamente tenemos algunos casos a nivel nacional. Bueno, he sido gerente en varias compañías, como por ejemplo en Manselex y en mi estudio jurídico. Actualmente soy capacitador en la Defensoría Pública en varias instituciones como el SNAI y diversas universidades como por ejemplo la Universidad de Bolívar. He impartido varias capacitaciones a nivel del extranjero también en la Universidad de Salamanca, que he tenido la oportunidad de ser ponente en algunas ocasiones y actualmente me encuentro como profesor del ITESUD. No solo he dado la materia de Ley Orgánica de Transporte y Seguridad Vial, sino actualmente les voy a dar a ustedes marco legal de transporte y también he impartido ciertos webinars. Bueno, antes de empezar, quisiera que ustedes dos, como son pocos, por favor que se presenten, que me digan sus nombres completos, a qué se dedican, cuál es su aspiración dentro de esta materia y aparte de ello, por qué han seguido o han decidido estudiar esta carrera. Por favor, empecemos con Alejandra. Buenas noches, abogado. Mi nombre es Alejandra Maldonado. Trabajo actualmente en una empresa pública de tránsito como asesora jurídico. Este, Soy de la ciudad de Quevedo y me encuentro cursando esta tecnología en virtud de la relación de la empresa a la cual presto servicios. Entonces, eso es lo que me ha motivado a estudiar, incursionar en el lado de la tecnología en gestión del transporte, porque mi profesión es abogada. Entonces, complementando el área en la cual actualmente me desempeño. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama esta empresa? Yo trabajo para la empresa pública municipal de transporte terrestre que Vial-EP. Ay, Es la empresa que se encarga del tránsito en el Cantón Quevedo. ¿y qué hace ahí específicamente? Soy la abogada de la Ah, la empresa. abogada. Súper bien, Sí. súper bien, ajá. Ok, Y de estudios, bueno, pues mi título es abogada de los tribunales de la República del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional, mediadora acreditada por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y actualmente curso la tecnología en el Instituto Tecnológico de Transporte, ITESUT, y soy alumna suya.
Perfecto. Se ve que está bastante vinculada al tema de transporte y, bueno, en todo caso que usted igual dentro de las clases nos quiera acotar algo, nos quiera aportar algo, sus comentarios y sugerencias serán bien recibidas en relación a su tema de transporte y a su tema de que también es abogada y ahora como tal vamos a ver el marco legal del transporte a un tema a síntesis, porque como ustedes deben saber, es bastante materia, es extenso y más o menos yo les voy a dar una reseña de todo lo que involucra, porque la cantidad del material es muy vasto en relación a las pocas sesiones que tenemos. Tenemos únicamente, según lo que vi, 5 sesiones. Perfecto. Sí, Muchas gracias, Alejandro. Eh, gracias a usted. por ahí, Luis, veo que está ahí. Sí, buenas noches. Bueno, Mi nombre es Luis Humberto Casillas Lumiquinga. Este, actualmente trabajo para el grupo KFC en el área de transporte y logística. Me encargo de coordinar todo lo que es la entrega a nuestros locales, ¿no? A nivel nacional y adicional a esto, mi inspiración es a obtener un poco más de conocimiento sobre el área de logística, ya que actualmente es por la experiencia de los años que llevo ocupando en el puesto, es lo que tengo, digámoslo así, el conocimiento, lo que es lo necesario, ¿no? O sea, lo básico, no más allá. Entonces, mi aspiración es incrementar mis conocimientos sobre el tema y por eso me encuentro actualmente estudiando transporte con ustedes. perfecto, muchas gracias. Bueno, como les digo, lamentablemente se han conectado dos compañeros. Ya no vamos a esperar más, vamos a empezar las clases. Nuestra materia, a mí me ha tocado dar la cátedra de marco legal de transporte. Bueno, el marco legal de transporte involucra muchos temas, involucra todo el tema legal de transporte que está a lo largo del territorio ecuatoriano. Por lo tanto, bueno, es importante mencionar antes de esto que yo el sílabus no lo he realizado, sino lo ha realizado otro profesor. Según lo que estaba viendo en el sílabus, estaba observando que les iban a impartir más el tema de derecho penal. Pero bueno, yo hablé con las personas del instituto y vamos a tratarles de dar un tema más genérico sobre todo el marco legal de transporte, más que sobre el Código Orgánico Integral Penal. Y en relación a eso también se les tomará la prueba, que la prueba ya había realizado el otro docente que iba a impartir la cátedra. Sin embargo, igual antes de que ustedes den las pruebas, yo podré ir repasando ciertas cosas que he visto en relación a la cátedra, a la prueba que él ha mencionado, para que las preguntas sean conforme a lo que se establece dentro de las clases impartidas. Sin embargo, por sus condiciones y por lo que yo estoy viendo ahora dentro de las preguntas que yo les he realizado, he visto que ustedes también quieren impartir más en el área de logística, en el área comercial y en el área de transporte de empresas privadas. Entonces, bueno, las siguientes clases yo voy a ir desarrollando un poquito más conforme a eso para que ustedes tengan la noción general también de la logística, transporte y el área societaria, que también nos va a servir un montón. Pero bueno, por lo pronto las dos primeras clases van a ser en relación a un tema genérico y en relación a un tema de contravenciones, un tema de delitos y un tema de los procedimientos tanto jurídicos y procedimientos administrativos que se deben seguir por parte de las autoridades. Ahora bien, es importante mencionar que el sector transporte es un sector estratégico. Entonces, partamos de esto. Entonces, ¿qué es un sector estratégico? Los sectores estratégicos son sectores de decisión y control exclusivo del Estado. Son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse en un pleno desarrollo de los intereses sociales. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución y eficiencia. Entonces es importante mencionar que la Constitución nos establece que el sector transporte es un sector estratégico, así como los sectores de los hidrocarburos, los sectores de las telecomunicaciones, los recursos no naturales. Entonces, pues, ¿por qué es importante mencionar que el sector transporte es un sector estratégico? Esto debido a que es un organismo autónomo, que es un organismo independiente y este se regula automáticamente con un organismo de control.
Estos organismos de control lo tenemos por medio de algunos entes adscritos, como la Agencia Nacional de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, los GATS, entre otros. Entonces recordemos que es un ente regulado y por lo tanto, al ser un ente regulado y aún más, al ser un ente de transporte, un sector estratégico, se merece su propia ley. Entonces, por lo tanto, el sector transporte tiene su propia ley, que es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, así como su reglamento, que era el reglamento a la Ley Orgánica de Transporte y Seguridad Vial. Ok, entonces dentro del marco legal de transporte, nosotros nos vamos a regir con base en tres principales. Hay muchos más, como les digo, el reglamento, ahí nos vamos a regir con base en la ley orgánica y el Código Orgánico Integral Penal, porque esos son los más importantes en los cuanto a la regulación de transporte en la actualidad. Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta de examen, es una pregunta de examen. Ya, ¿alguien de ustedes podría decirme cuándo se aprobó la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial? ¿O no tienen idea? No, no con exactitud. La última reforma fue en el 2021, Exactamente. pero no la fecha de aprobación. Esto es muy importante que ustedes lo tengan y que lo vayan anotando. Entonces ya les voy desglosando. Por ejemplo, el 10 de agosto del año 2021 se publica en el quinto suplemento número 512 en el registro oficial la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Terrestre de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Entonces, el 10 de agosto, vuelvo a repetir, de 2021, se publicó la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Entonces, es una ley relativamente nueva. Tenemos aproximadamente ni 6 meses de nueva. Entonces, esta ley trae consigo un cambio abrupto en comparación de la ley anterior. Bueno, estos cambios yo no los voy a tocar específicamente ahora, pero sí voy a hacer una clase específica, va a ser la tercera clase más o menos, en la cual son las nuevas reformas de la Ley Orgánica de Transporte y Terrestre y Seguridad Vial. Por ejemplo, una de estas reformas importantes que trae es que ya no hay la baja de puntos hasta la primera y segunda contravención. Perdón, desde la tercera y la séptima contravención. Entonces ya no hay una baja de puntos, porque antes había baja de puntos del sistema de la licencia. Ahora con la nueva ley ya no hay este tema de la baja de puntos. Entonces esto es importante porque la ley ha traído reformas. También, por ejemplo, las notificaciones que existen de carácter electrónico. Entonces, muchas cosas más que yo les voy a explicar en las próximas clases. Entonces, ¿cuál es el marco? El marco legal del transporte. El marco legal del transporte es mediante la ley orgánica, no es una ley ordinaria, sino es una ley orgánica, también en razón de que como les mencioné, es un sector estratégico y aparte de eso, el tema de transporte se maneja con base en su propia norma, en su propio código, ¿no? Ok, entonces, ¿qué nos trae la nueva ley? La presente ley tiene por objeto la organización, por objeto la planificación, el fomento, la regulación, la modernización, el control de transporte, tránsito y seguridad vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladen de un lugar a otro por la red del territorio ecuatoriano y las personas y lugares expuestos en dicho desplazamiento, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico del país en aras de lograr un bienestar general de los ciudadanos. Entonces es un sector estratégico porque también genera dinero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como sabemos todo esto es un ente regulado. Entonces el ente regulado también emite matrículas, emite permisos, todo lo que tiene que ver gestión, transporte, algunas otras cosas. Entonces, ¿cuáles son los principios generales? Toda ley se rige con base en principios. Entonces, entre los principios más importantes que tenemos aquí, tenemos el principio de equidad, que es el acceso a las infraestructuras de servicios de transporte a nivel nacional con un enfoque de igualdad y con respeto a los grupos de atención prioritaria. Entonces, en segundo punto tenemos el principio de libre movilidad.
Todas las personas tenemos derecho a transitar libremente, priorizando la integridad física mediante los diferentes métodos de transporte reconocidos por la ley y el principio de un desarrollo sostenible. El desarrollo del transporte en el país procura un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales. Entonces, por ejemplo, ¿quién me podría dar un ejemplo de un principio de desarrollo sostenible? Por ejemplo, un principio de desarrollo sostenible podría ser aquí en el país lo que ahora significan los scooters. No sé si ustedes han venido a la ciudad de Quito. Aquí en la ciudad de Quito, por ejemplo, se puede ver los scooters ahora y las vías de ciclopaseo. Entonces, por ejemplo, ese es un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque ahora no solo se trata de evitar el tráfico de algunas maneras. Entonces, por ejemplo, el scooter es un desarrollo sostenible porque por cuanto es un equilibrio entre el aspecto económico, ambiental y social. Entonces, esos son las nuevas formas distintas y los nuevos mecanismos de transporte reconocidos. Entonces, con este principio se busca mejorar esta situación. Por ejemplo, yo cuando vivía en Europa, se podría observar en Roma que habían los carros inalámbricos. Entonces, estos carros lo que hacían es, en un momento en el que se acababa la gasolina, ellos procedían a parqueaderos públicos, perdón, ellos no tenían gasolina, sino procedían a parqueaderos de carácter público en el que podrían cargar su vehículo y su vehículo funcionaba de esta manera, o sea, de esta manera sustentable, de manera de electricidad. Entonces, a esto se refiere con el principio de desarrollo sostenible. Ahora, hay la prioridad de movilidad. Entonces, ¿cuál es la prioridad de movilidad? El Estado garantizará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente el medio y la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes y servicios con los límites establecidos por la autoridad competente. Para el establecimiento de la política en materia se considera el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada uno de los métodos de transporte y la contribución a la productividad. Se otorga prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de los recursos del presupuesto en el siguiente orden. Primero, esta se podría llamar la pirámide. Usted que es, por ejemplo, Alejandra, abogada, usted sí debe haber escuchado la pirámide de Kelsen, que es la pirámide normativa en relación a las leyes. Entonces, por ejemplo, ahí manda primero la Constitución o los tratados internacionales, luego la Constitución y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí en la ley ya nos ha puesto algo nuevo también. Nos está diciendo una pirámide de prioridad en utilización a la distribución de los órdenes de las vías. Entonces, ¿cómo nos pone la ley? Nos pone primero los peatones. Nos pone los peatones, especialmente las personas pertenecientes al grupo de atención prioritaria. En un segundo punto nos pone algo nuevo también la ley que nos trae los bici usuarios y usuarios de los vehículos de tracción humana. Entonces la ley ya nos está garantizando una prioridad casi al nivel del peatón de los bici usuarios. Tercero, un servicio de transporte público de pasajeros. Y cuarto, el servicio de transporte comercial de carga. Vemos que aquí el servicio de carga está en un cuarto punto. Y finalmente, en un quinto punto, el transporte vehicular. Ok. Ahora, la ley también nos habla de los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Entonces, ¿qué nos menciona de estos organismos? Nos menciona que los encargados de los órganos de transporte encargados de la seguridad vial, como les dije, al ser un ente independiente, sí está compuesto por cuatro aristas. La primera es el Ministerio del Sector. Entonces, la segunda es la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Tercero, los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos, municipales y sus órganos desconcentrados. Y finalmente tenemos el Ministerio del Gobierno. Entonces, partamos por el Ministerio del Sector. Entonces, el Ministerio del Sector es el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Entonces, ¿qué nos menciona la competencia que tienen ellos?
Y la competencia es la siguiente. El presidente de la República, de conformidad con las atribuciones, definirá el ministro que se encargue de la rectoría del sector de transportes, tránsito y seguridad vial. Del mismo modo establecerá sus funciones, atribuciones y competencias. Actualmente es un cuencano que es de apellido Cabrera. Entonces, obviamente, el ministro, como es de parte del poder ejecutivo, entonces siempre será elegido por parte del presidente. Recordemos que en Ecuador hay 5 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, que son los normales. El que se inventó el Rafael Correa fue el de participación ciudadana y el del control social. Entonces, el del ministerio pertenece al ejecutivo y siempre será por parte del presidente. Entonces, la publicación de políticas en materia de transporte son los encargados, ellos son encargados de emitir publicación de políticas en materia de transporte. El Ministerio del Sector de Transporte es el responsable de la rectoría y el control general del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, denominada ANT, y en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados expedirá el Plan Nacional de Movilidad y Logística de Transporte y Seguridad Vial y supervisará y valorará su implementación y ejecución. Ahora, ¿de qué se encarga la Agencia Nacional de Transporte, Regulación y Control Vial? Es el ente encargado en la regulación y planificación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional dentro del ámbito de sus competencias con su gestión de las políticas emanadas del Ministerio del Sector. Tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte y Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público con personería jurídica propia, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propio. ¿Qué significa que un ente tenga una personería jurídica propia? ¿Alguien me puede decir qué es una personería jurídica y qué significaría que un ente tenga personería jurídica propia? Que tiene representación legal como institución del Estado. Sí, exactamente, que tiene una representación legal propia por parte del Estado. Entonces, es como más o menos las compañías. Entonces, en una compañía normal de carácter privado, recordemos que sí tienen personería jurídica. ¿Por qué? Porque tienen un representante legal. Entonces, el representante legal es la autoridad que hará uso de la personería jurídica y de las obligaciones y derechos que emanan de la misma. Entonces, por ejemplo, el representante jurídico de la Agencia Nacional de Tránsito y Regulación de Transporte Terrestre es el presidente del NT. Entonces, el presidente del NT es el encargado de mantener esta personería jurídica. Él actualmente creo que se llama Adrián Castro, el director del NT. Ya, entonces muy bien, muy bien. Sí, ese es el nombre, apellido Castro es el señor. Sí, muy bien. Entonces tiene personería jurídica propia. Entonces, ¿qué significa que tenga personería jurídica propia? Que en el momento de un proceso judicial, la ANT tiene la competencia de de representar a juicio dentro del proceso. Bueno, aparte de la Procuraduría General del Estado, que recordemos que la Procuraduría General del Estado es el abogado del Estado. Entonces, siempre va a estar la Procuraduría y aparte, como hay un representante aquí o tiene personería jurídica propia, también va a comparecer un abogado de la Agencia Nacional de Tránsito con su debida delegación por parte del presidente. Ok. La Agencia Nacional de Tránsito está compuesta por un directorio. No es solo una persona, es un directorio que se llama Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito será integrado por un ministro del sector, será integrado por un ministro del sector, será integrado por el ministro del sector o su delegado, que será el subsecretario responsable de transporte, un ministro del sector de la salud o su delegado, un ministro del sector de la educación o su delegado, el ministro de gobierno o su delegado, ministro de gobierno y su delegado, un representante designado por el presidente de la República, un representante por los gobiernos autónomos descentralizados,
un representante por los gobiernos autónomos descentralizados, regionales y municipales, y ese sería la conformación del directorio. Entonces, a partir, más o menos son unas 8 personas que la conforman. Entonces, el control de tránsito y la seguridad vial será ejercido por las autoridades regionales, metropolitanas o municipales con sus respectivas circunstancias territoriales a través de las unidades de control de transporte, tránsito y seguridad vial de los gobiernos autónomos descentralizados, constituidas dentro de su propia institucionalidad, unidades que dependerán operativa, orgánica o financieramente de las unidades de control de tránsito, transporte y seguridad vial. Entonces, las unidades de control serán las encargadas de controlar el tema del transporte. Ok. Ahora vamos al libro segundo. ¿Qué nos dice el libro segundo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial? Nos habla específicamente de que el transporte terrestre automotor, si estamos bien, a ver, sí, la comisión, ahí estamos en la diapositiva correcta, estamos un poquito atrasados. Ya. El transporte terrestre automotor es un servicio público, ¿no? Es esencial y es una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso de un sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, contra la competitividad y lograr un desarrollo productivo, económico y social sustentable en el país, porque como les dije, es un sector estratégico. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones del transporte? Las condiciones del transporte, el transporte terrestre de una persona, animales o bienes responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarifas equitativas. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias realizarán los estudios de costos reales del mercado que permitirán establecer los ajustes tarifarios correspondientes cada 2 años a la actividad económica estratégica del Estado. La garantía en el transporte de los grupos de atención prioritaria. La garantía de transporte en los grupos de atención prioritaria en el transporte terrestre gozarán en atención preferente en calidad y calidez las personas de grupo de atención prioritaria. ¿Cuáles son las personas de grupo de atención prioritaria? Las que nos establece la Constitución de la República del Ecuador. Personas con discapacidad, personas adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley y en la Constitución de la República del Ecuador. Se establecerá un sistema de tarifas diferenciadas en beneficio de los grupos de atención prioritaria y el reglamento de la presente ley determinará el procedimiento para la aplicación de las tarifas. La Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de su competencia establecerán los mecanismos de compensación a la transportación terrestre relacionados con las tarifas diferenciadas, las mismas que no serán suscitadas por la administración pública, sino que deberán incluir dentro del acceso a las personas con discapacidad y dentro de los tarifarios correspondientes a cada modalidad. Entonces, las personas de atención prioritaria siempre gozarán de una atención mejor dentro del sistema de transportes y de un sistema diferenciado de peajes en caso de ser así y de pasajes. ¿Ok? Entonces, la prestación de servicio de transporte público. Bueno, recordemos que hay clases de transportes, hay la prestación de transporte público, comercial, por cuenta propia y por particular. Entonces, todo el ente de transporte está regulado. Por transporte público, ¿qué es el transporte público? Podrá ser prestado por el Estado u otorgado mediante el respectivo título habilitante a operadoras siempre que estén legalmente constituidas sobre la base de un informe técnico de las necesidades definidas en el plan de rutas y frecuencias aprobado por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre y Tránsito de Seguridad Vial.
Además de ello, por los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con las competencias, con base en el respectivo plan de control en el ámbito territorial. Entonces, eh, las licencias públicas las presenta el mismo Estado con la operación, con estos permisos operacionales. Sin embargo, ha habido muchos casos, por ejemplo, yo en la práctica he tenido casos en los que el NT les da las frecuencias de transportes a determinadas compañías y posteriormente a ello los gobiernos autónomos descentralizados también ofrecen estas frecuencias. Entonces aquí existe un tema de competencia y jurisdicción. Entonces lo que se procede ahí es presentar acciones de protección en relación al quien llegó por temporalidad dentro de la ley. Entonces, a veces entregan las mismas frecuencias el sector público, pero también se equivoca. Entonces, de los tipos de pasajeros, de los tipos de transporte público de pasajeros, tenemos el servicio de transporte terrestre público de pasajeros, puede ser de los siguientes tipos. Primero, el transporte colectivo, destinado al traslado colectivo de personas que pueden tener estructura exclusiva y operen de acuerdo a itinerarios. Segundo, el transporte masivo, destinado al traslado masivo de personas sobre infraestructuras exclusivas a nivel elevada, subterránea, creada específica únicamente para este servicio. Tenemos también ese transporte masivo. También nos hablan sobre el servicio de transporte comercial, que se denomina el servicio de transporte comercial al que presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea de servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación que se encuentra establecido en la ley. ¿Ya? El servicio de transporte comercial se denomina de servicio de transporte comercial el que presta a tercera personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea de transporte colectivo o masivo. Como les dije, para operar este servicio se necesitará de los permisos establecidos en la ley. Dentro de esta clasificación se encuentra el servicio de transporte escolar, institucional, taxis, alternativo comunitario, rural, excepcional, motos, carga pesada, carga liviana, mixtos pasajeros y turísticos, los cuales serán prestados únicamente por los operadores de transporte terrestre autorizadas para el objeto. Ok. Ahora, ¿cuál es el transporte por cuenta propia? El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface, perdón. El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface las necesidades de movilización de personas o bienes dentro del ámbito de las actividades comerciales exclusivas de las personas naturales y o jurídicas mediante el uso de sus propios vehículos o vehículos alquilados. No se incluye a esta clase de servicio particular, personal o familiar. En el servicio de transporte por cuenta propia para movilizarse de personas, la Agencia Nacional de Tránsito será el encargado de emitir la autorización correspondiente en los términos establecidos en la ley y su reglamento. Para el caso de traslado de los bienes, los servidores públicos encargados del control del tránsito y transporte verificarán que estos sean de propiedad de la persona en cuyo nombre se encuentra la matrícula vehicular del arrendatario o del propietario. Se denomina un vehículo de transporte particular el que satisface las necesidades propias del transporte sin fines de lucro. Ahora, ¿qué nos dice el transporte internacional? El transporte internacional nos dice que es el transporte internacional de personas y mercancías. Es un servicio de transporte público garantizado por el Estado. Consecuentemente, se requerirá de un contrato de operación de acuerdo con los términos establecidos en la presente ley y los convenios y tratados internacionales por la Comunidad Andina de Naciones. El transporte fronterizo de personas y mercancías es un servicio que se lo realiza dentro de los límites establecidos de la zona de integración fronteriza mediante un contrato de permiso u operación de acuerdo con los términos establecidos en la presente ley y en los reglamentos. Ok, entonces estos servicios de operación se los hace de manera intracantonal, intraprovincial, intrarregional,
internacional y así. Ya, entonces ya, provincial intercantonal. Ya, el tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer las necesidades de desplazamiento de las personas, animales o bienes para los fines específicos y serán definidas por la ley y el reglamento. Las aprobaciones específicas de estas, como ya les manifesté, siempre van a ser como por parte del ente regulador, que será de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. ¿Cuáles son los títulos habilitantes del transporte terrestre? Los títulos habilitantes del transporte terrestre son títulos habilitantes de los contratos de operación, permisos de operación y autorizaciones contenidas en el presente ley, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. El otorgamiento de estos títulos habilitantes serán conferidas por la NT y por los gobiernos autónomos descentralizados dentro de los ámbitos de sus competencias. El procedimiento para el otorgamiento de los títulos habilitantes es el procedimiento de los requisitos para la obtención de los informes técnicos de factibilidad serán regulados por el director de la Agencia Nacional de Tránsito o por los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces mantienen todo el monopolio, ¿no? Estos títulos habilitantes serán los contratos de operaciones para la prestación de servicios de transporte público de personas o bienes, serán permisos de operaciones de transporte intraprovincial, serán los permisos de operaciones de transporte comercial y serán las autorizaciones de operación para el transporte de cuenta propia y personas en todos los ámbitos. Ya. En el libro tercero ahora nos habla de tránsito y seguridad vial. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que están sujetas a las disposiciones del presente libro todas las personas que como peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas o conductores de cualquier clase de vehículo usen, transiten por vías destinadas a tránsito en territorio nacional. Entonces, por ejemplo, en caso de un proceso judicial o un proceso de cualquier índole, sea de tránsito, ¿no? Obviamente no solo tiene el deber objetivo de cuidado el transportista, sino también tiene el peatón, tiene el chofer, tiene también el ciclista y todas las personas que usan, transiten por las vías destinadas. Entonces, no por ser peatón, no es que podemos tener una sanción de tránsito. Sí podemos tener una sanción de tránsito. Es, por ejemplo, el caso, yo tenía un caso de un cliente mío que atropelló a una persona. Entonces, esta persona que fue atropellada fue por su error. ¿Por qué? Porque había un paso cebra a 100 metros y esta persona no cruzó por el paso cebra, sino no vio de lado a lado y cruzó sin tener el deber objetivo de cuidado. Entonces, aquí el responsable, que es nuestro, la persona que atropelló, que era nuestro cliente, salió libre porque no era el culpable. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque esta ley va dirigida para todas las personas que transiten el territorio nacional. Entonces, salimos de la casa y estamos en la calle y ya nos regimos con base en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Los objetivos de esta ley en materia de transporte tiene como objetivo planificar, organizar y regular la circulación y seguridad vial de los actores de la movilidad, peatones, biciusuarios, pasajeros y conductores de vehículos a motor de tracción humana, mecánica, animal y conducción de semimovientes. Segundo, capacitar, formar y entrenar a los conductores profesionales y no profesionales. Establecer formas de entrenar a los conductores profesionales y no profesionales. Establecer programas de capacitación y difusión para los actores de la movilidad en materia de transporte, tránsito y seguridad vial. Establecer ciclos de capacitación continua. Proponer sostenimiento económico de las actividades. Establecer elementos de seguridad para el funcionamiento de los vehículos. Asimismo, determinar los lineamientos para que el funcionamiento deben observar las entidades relacionadas con la formación y capacitación de los actores de la movilidad, impulsar la movilidad, sostenibilidad y reducir la contaminación ambiental, establecer programas de aseguramiento a los ciudadanos, atención y víctimas,
rescates de los siniestrados y mejorar el servicio de auxilio, fomentar el respeto a los peatones y biciusuarios del uso cotidiano de los medios de transporte pertenecientes a la movilidad activa, controlar las actividades de las personas e instituciones reguladas por esta ley. Entonces, en general, los objetivos de esta ley es regular la totalidad del ámbito de transporte a nivel nacional y a nivel regional, sea cantonal, interprovincial y de todas las índoles. Entonces, hasta ahorita recordemos que al ser la ley un ente, hacer el tema de transporte un ente estratégico, como tal va a tener su propia ley, esta ley va a tener su propio reglamento y este reglamento va a tener, todo esto se va a tener en concordancias con la Constitución de la República y con el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué tiene, alguien de ustedes sabe por qué no, qué tiene que ver la ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial y qué tiene que ver el Código Orgánico Integral Penal? O sea, ¿cuál es la similitud entre las dos o por qué a las dos van ligadas? Por las infracciones cometidas en materia de tránsito y las sanciones que establecen. Exactamente, Alejandro. Es por las infracciones que las establecen. ¿Por qué? Porque recordemos que, o sea, la ley de tránsito nos está manifestando la regulación de todo el ente, de todo este aparataje. Pero sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal nos establecen las contravenciones. Entonces nos delimita exactamente cuáles son las contravenciones de tránsito. Entonces, la ley, bueno, aquí para mí es un error de los legisladores, porque bueno, como es un ente, como yo les digo, es un ente autónomo, entonces la ley debería controlar exactamente y debería tener un carácter específico sobre todo esto. Entonces no debería existir ni siquiera el Código Orgánico Integral Penal, sino que la ley mismo debería controlar esta excepcionalidad de la ley, porque es una materia específica, entonces la ley debería controlar. Sin embargo, el legislador ha hecho caso omiso a esto y lo decidido determinar en el código. Entonces es muy importante porque la ley va ligada en relación al código en el tema de las infracciones penales. Además de ello, también es importante porque en el Código Orgánico Integral Penal nos delimita cómo van a ser los procedimientos que se van a regir con base en las infracciones penales, porque hay contravenciones y delitos. Entonces las contravenciones, bueno, algunas no tienen pena privativa de libertad, a excepción de que estés conduciendo en estado etílico. Y los delitos, sí, bueno, los delitos sí, por ejemplo, el delito por muerte culposa, por chocar a alguien, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bueno, ahora por temas de que ha sido nuestra primera clase, yo les voy a dejar la materia ahí hasta el día de hoy. Entonces les voy a tocar este tema. El día de mañana la clase ya va a ser un poco más interesante porque yo les voy a tocar el tema de delitos y contravenciones. Y sí es importante que yo les toque esto porque ahí ustedes van a ver cómo se manejan las reglas de un procedimiento penal y un procedimiento de contravenciones. Además de ello es importante porque el anterior profesor, dentro de la prueba que les va a tomar, están bastantes preguntas en relación a las contravenciones de tránsito y en relación a los procedimientos de tránsito. Además de ello, en relación a las infracciones penales. Bueno, el anterior malla curricular estaba en relación a bastante materia penal, pero yo no les voy a dar tanta materia penal porque a veces me resulta para mí que no les va a servir mucho. Por ejemplo, el profesor anterior ponía autoría y participación del derecho penal, entonces eso no tiene mucho nada que ver en relación a lo que ustedes están viendo. Ustedes tienen que tener una concepción general del marco normativo y una concepción general de todo lo que regula ello, porque para ello ustedes van a ver y van a usarlo dentro de la práctica. Porque imagínense ustedes, digamos, Alejandra, que es abogada, el no saber un procedimiento, entonces sí deberíamos saber el procedimiento y saber las contravenciones y los delitos. Entonces, dentro de la próxima clase, yo les voy a dar las contravenciones y los delitos y voy a profundizar un poquito más en el Código Orgánico Integral Penal en relación a la ley orgánica que nos da los artículos, pero nos dice que nos rijamos con base en el COIP, si es que han visto la ley orgánica o si han tenido la posibilidad de revisarla. Entonces, hasta hoy serían la materia impartida de hoy. Y bueno, yo he visto que ustedes tienen 5 deberes.
Entonces, ¿cómo se va a componer estas clases? Bueno, son 5 clases, hoy hemos tenido la primera, nos faltan 4, las otras 4 ya van a ser un poquito más específicas, esta ha sido una más de carácter como antecedente, y las 5, yo he visto que las 5, que las 5 maneras de que les van a calificar son las siguientes. Primero les van a calificar con una nota a lección, que será el 5 de mayo. Entonces, antes de que hagan esta sí sería importante que tengan las clases de contravenciones que les voy a dar en la siguiente clase. La segunda que va a ser es una calificación del martes, que es hasta el martes 3 de mayo, que tienen que presentar un deber. Hasta el 5 de mayo, allí tienen que presentar otro deber, y hasta el 9 de mayo otro, y la prueba final que se desenvolverá el 9 de mayo. Entonces, en total sería 10% el primer deber, 10% el segundo deber, 20% el tercer deber, 20% el cuarto deber, y la nota final es el 40%. Bueno, yo en los deberes les voy a tomar en consideración, les voy a igual a tomar en consideración el tema de participación en clase y el tema de asistencia. Entonces, por eso no se preocupen, ustedes ya como han asistido por lo menos a esta clase, entonces yo les voy a tener un poco más de consideración en cuanto a la calificación de los exámenes. Ya, no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta para dar por terminada la clase, y si es que tienen algo que acotar, algo que manifestar o cualquier cosa que tenga que señalar. No, abogado, ninguna duda. La clase ha sido muy clara y se le ha entendido. Perfecto. Bueno, entonces quedamos de esta manera y muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, y por favor para que vengan leyendo un poquito el tema del Código Orgánico Integral Penal, el tema que refiere a las contravenciones, y para que tengan un poquito, vengan ya un poquito preparados para que si es que tienen cualquier duda, cualquier novedad, porque como yo les manifiesto, esto sí se les va a tomar en la cátedra final. Entonces, eso sería todo y muchísimas gracias. Gracias a usted, abogado. Gracias, hasta luego. Una buena noche.